¿Me creerías si te digo que es posible engañar a nuestro paladar y hasta disminuir un poquito nuestro efecto en el cambio climático? Ay, ajá. Hoy te voy a contar 3 hacks para tu comida basados en artículos científicos, porque también existe ciencia en la cocina. Tacos. ¿Es posible mejorar a los tacos y al mismo tiempo ser más amistoso con el ambiente? Aparentemente el ingrediente secreto son los champiñones picados. Antes de que te vayas del video porque temes que te vuelva a decir que comer carne contribuye al cambio climático, como de hecho ya lo dije en otros videos, sé que el hecho de pensar en abandonar tu comida favorita es trágico. Por eso es que no ando por la vida intentando convencer a la gente de que haga eso tal cual. Este hack no se trata de que dejes de comer carne por completo, sino de que sustituyas una pequeña porción por champiñones. Esto basado en lo que se ha encontrado en estudios científicos. Un artículo publicado en el 2017 sugiere que las fórmulas que mezclaban carne con champiñones en una relación de hasta el 45% de champiñones en volumen daban en el clavo en términos de textura. Si se supera este porcentaje, la mezcla se vuelve demasiado fúngica. También probaron diferentes tipos de setas. Los champiñones sin blanquear, cortados en trozos de 1 a 5 milímetros, fueron los que mejor se integraron en la mezcla y además hacer esto permitió reducir el contenido de sal. Y aunque no lo creas, a los expertos en probar distintos sabores se les dio escoger esta mezcla o el alimento normal, el clásico, y prefirieron los tacos con champiñones porque sabían mejor. Los investigadores consideran que esto podría deberse a que los champiñones tienen un sabor umami que aparentemente resalta los sabores salados de los alimentos y los hace más sabrosos. Otros trabajos respaldan los superpoderes de los hongos para mejorar el sabor. En 2014, una investigación publicada en el Journal of Food Science demostró que la sustitución con hasta un 80% de champiñones en una mezcla de carne para tacos mejoraba el sabor general y algunos sabores específicos como el del ajo y el umami. Es una lucha tan antigua como la comida. El azúcar es delicioso, pero las verduras son buenas para ti. Afortunadamente, hay una verdura que puede darte lo mejor de los dos mundos. Las alcachofas contienen ciertos compuestos que modifican tu percepción del sabor. Esto crea una percepción de dulzura, aunque no hayas agregado azúcar. Los experimentos han demostrado que beber agua después de probar 2 sustancias que están presentes en la alcachofa, el ácido clorogénico y la cinarina, pueden dejar un gusto dulce en la boca. A esto se le llama el fenómeno del agua dulce. No estamos añadiendo un edulcorante, en realidad estamos eliminando un sabor de la lengua y luego probando el dulzor. Es parecido a estas ilusiones ópticas en las que miras intensamente un patrón de colores y luego puedes ver su inverso cuando miras a una pared en blanco. Un artículo publicado en 1972 en la revista Science probó el ácido clorogénico y la cinarina por sí solos y también como parte de un extracto de alcachofa. En los 3 casos se encontraba una respuesta del agua dulce, aunque el extracto de alcachofa es el que creó el efecto más fuerte. No hay completa certeza de por qué ocurre esto. Hay un equipo que propone que los compuestos de las alcachofas inhiben los receptores de lo dulce en la lengua y luego, cuando lavas estos compuestos con agua, nuestro cerebro percibe esta nueva falta de inhibición como dulzura. Así que si se te antoja algo dulce, morder un poco de alcachofa quizás sea suficiente. Resulta que puedes alterar el sabor de los alimentos sin agregarles nada. Basta con enfriarlos o calentarlos. Esto se debe a que la temperatura de un alimento puede resaltar ciertos sabores y ocultar otros. Por ejemplo, la percepción del dulzor aumenta si la comida se sirve un poquito más caliente, como un brownie recién horneado en lugar de una Oreo a temperatura ambiente. Aunque si estamos hablando de comida súper dulce, la influencia de la temperatura no va a ser tan importante. Un helado frío siempre va a ser más dulce que una zanahoria al vapor, por ejemplo. Los científicos miden estas tendencias en la percepción de un par de maneras. Es posible crear comidas idénticas, ponerlas a distintas temperaturas, traer a probadores profesionales de sabores e interrogarlos.
pero nuestro comportamiento humano es algo complicado, estamos llenos de sesgos. La segunda opción es conectar electrodos en roedores y medir sus respuestas. En concreto, se utilizan los nervios de la cuerda del tímpano y los glosofaringeos que transmiten mensajes desde la lengua al cerebro cuando los roedores prueban cada una de las sustancias. Así se puede inferir cómo interactúa la temperatura y el sabor. El calor puede endulzar y ciertos sabores amargos desaparecen con el frío. Por ejemplo, si enfrías el café, reduces la intensidad del sabor amargo de la cafeína. La temperatura fría también dificulta la detección de la quinina, otro sabor amargo que se encuentra también en el café. Es por eso que el café helado es tan consistentemente sabroso. El frío también puede aumentar la percepción del sabor salado. La sal tiene dos tipos de receptores, uno de los cuales se cree que se activa solo con el frío. Así que literalmente, el simple hecho de enfriar la lengua puede dejarte un sabor salado. El punto óptimo de la sensibilidad a la sal en los roedores está alrededor de los 30 centígrados y todo lo que supera los 35 grados sabe mucho menos salado. La temperatura exacta de este fenómeno en los humanos seguramente es distinta, pero la lección es la misma. No decidas si tu comida necesita más sal mientras esta está súper caliente. Deja que se enfríe a la temperatura a la que de hecho te la vas a comer. Aunque estos trucos de cocina no sean la ciencia más innovadora, pueden serte útiles. ¿Conoces otros hacks de cocina que ya hayan sido explicados por la ciencia? Comparte en los comentarios. Quizás valga la pena hacer una segunda o hasta una tercera parte de este video. Si este video te resultó útil, suscríbete al canal. Te invito también a ver el video sobre las freidoras de aire y por qué nos gusta la comida chatarra.